Bienvenidos, queridos hermanos, al último de los temas de nuestro curso Símbolos Cristianos, una fe manifestada. Cuarto tema de cuatro. Hemos hecho un pequeñísimo recorrido muy breve, pero al mismo tiempo muy sustancioso, de ciertas épocas de nuestra iglesia, de la historia de nuestra iglesia, y en estas épocas hemos visto que hay ciertos símbolos bastante interesantes. Pues bueno, pues el día de hoy vamos a adentrarnos en la última parte, que si recuerdan decíamos que no íbamos a hablar propiamente de las edades que continuarían, que serían la época moderna y la época contemporánea como tal, sino simplemente hablaríamos de la actualidad. Pero fíjense que les tengo que decir que al hablar de la actualidad de la iglesia, los símbolos que vamos a presentar el día de hoy, en realidad tienen una historia increíble. De hecho, me hace recordar mucho una de las frases famosas del Concilio Vaticano II. Permítame poner en contexto, antes de iniciar el tema con nuestra oración, a esta frase que acabo de comentar del Vaticano II. Si ustedes recuerdan, la Iglesia había ido a la par de la humanidad, del desarrollo de la humanidad, pero hubo un tiempo en el que la humanidad empezó a avanzar a pasos agigantados. Entonces la Iglesia, por así decirlo, empezó a quedar un poquito desfasada, y durante un par de siglos empezaron pues a tratar de poner al día la Iglesia, poner al día. De allí que el Concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo pasado, intentara, con esa famosa palabrita, ayornamiento, intentara poner al día a la Iglesia. Pero fue de verdad un regalo de gracia providencial el hecho de la actitud, la postura de cómo ponemos al día a la iglesia. Incluso hoy, 60 años después, podríamos decir, bueno, pues para poner al día habrá que, voy a decir lo que pasa en alguna iglesia que he visto, habrá que poner el código QR con las lecturas del día, ahí en las mesas, perdón, en las bancas de la iglesia. Me ha tocado ver que algunas iglesias tienen el código QR para que tú puedas ver el cancionero del día, el esquema de cantos, las lecturas. Habrá otras que digan, no, pues lo que vamos a hacer es que mejor vamos a vestirnos como se visten actualmente, ya no como tal. Vamos a hacer canciones en lugar de cantos, unas canciones que sean más a la moda. Eso es ponernos al día, dirán algunos. Pues no. La puesta al día de parte de la iglesia no es para nada una modernización inconsciente. La puesta al día es volver a ubicar la realidad esencial de la iglesia en el contexto en que se está viviendo. Y esto en el Concilio Vaticano II fue preciosísimo porque dijeron, vamos a hacer un ayornamiento, una puesta al día de la iglesia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y la respuesta fue, vamos a volver a las fuentes. Entonces, como quien dice es, vamos a volver al principio. Es una cosa impresionante. Y voy a decir, me atrevo, antes de iniciar nuestra temática, a hacer otro comentario, justamente hablando un poco de la historia de la iglesia. Nos caería muy bien un curso de historia de la iglesia, de hecho, porque podríamos entender muchas de las cosas que el día de hoy vemos y transitamos, pero bueno, un curso de historia de la iglesia nos diría que allá del siglo V, más o menos, cuando la iglesia se volvió la religión oficial del Imperio Romano, pues resulta que empezó a haber un ingreso en el cristianismo de mucha gente. Antes, solamente los que se convertían eran bautizados y solamente ellos ingresaban a la iglesia, viviendo, siendo coherentes con su fe. Pero de repente ya eras ciudadano romano y pasabas de inmediato a ser cristiano católico. Y así pasó durante mucho tiempo. Entonces ya se bautizaba, por ejemplo, no al convertido, sino al ciudadano romano, entre otras cosas, por supuesto. Y con esto, pues llegaron otras problemáticas, porque antes se convertían, pues sí, en algún momento se convertían varias personas, pero no el número que se empezó a convertir cuando se hizo religión oficial del imperio. Esto trajo la problemática, por ejemplo, de cómo bautizar también, porque antes se daba todo un tiempo para la catequesis, para la preparación, para el mismo rito del bautismo, pero de repente tenías a miles y miles y miles
se tuvo que ir adaptando ciertamente los ritos y todo esto para que pudiéramos recibir a todos los nuevos bautizados, hijos de Dios. Esto nos ayudó mucho a ofrecer la salvación a los demás, claro está, pero también nos llevó por otros caminos, que fue que la fe se fuera como de alguna manera rebajando, no en cuanto ella, sino en cuanto el receptor, porque la fe es la fe inamovible, ¿no? Pero el que recibía ya como que la recibía un poquito rebajada y así, y pues bueno, después de siglos y siglos, de algunos sectores, no fue en toda la iglesia, por supuesto, ¿no? Por supuesto que hubo gente que de verdad entendía la fe y la seguía viviendo como tal, en su máximo esplendor, pero insisto, hubo un buen número de bautizados que ya no estaban dentro de esa sintonía, dentro de la dinámica de la conversión. Y pues es lo que nos llegó hasta nuestros días, una fe que hoy llamamos tradicionalista, o como se les va a llamar también, de antigua cristiandad. Pues bien, de hecho hay algunos autores, por ejemplo, Pepe Prado, no sé si sea original de la frase que voy a decir, pero él comentaba una cosa bastante interesante. Él decía que al principio solamente se bautizaba a los convertidos y que una de las tareas de la iglesia actualmente es convertir a los bautizados, porque ya estamos bautizados, pero no todos estamos convertidos. Me incluyo, por supuesto, fui bautizado y durante mi juventud, mi niñez, por supuesto, mi adolescencia, pues no tenía yo una fe activa, sino una fe heredada. Así pues, cuando entendí algunas de estas cosas que sigo tratando de comprender, pues quise también compartirlas con los demás. Por eso es que este tipo de cursos, por ejemplo, nos ayudan mucho a poder estar en sintonía, a poder crecer un poquito, a poder avanzar un poquito también. Pues bien, vamos entonces ahora sí a iniciar con este cuarto tema del curso que, insisto, para mí está muy, muy interesante. Y les decía antes de la grabación, les comentaba a los que ya estaban presentes, que vamos a tocar tres temas, pero estos tres temas los vamos a mencionar con la más sana intención de que ustedes se animen a buscar más de ellos, porque no los vamos a agotar, definitivamente. Sería imposible agotar ni siquiera uno en el día de hoy, ni siquiera uno. Podríamos hacer todo un curso, quizá hasta podríamos anticipar el siguiente curso en alguno de estos temas. Pero bueno, vamos a ponernos pues en las manos del Señor, diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues estamos entonces en el cuarto tema, símbolos que fundamentan la fe. Ya hablamos de símbolos en general, ya hablamos de símbolos en la Edad Antigua, símbolos en la Edad Media, pero ahora hacemos un salto a los símbolos que fundamentan nuestra fe. Primero hagamos una recapitulación de algunos símbolos, sobre todo algunos que quizá no tratamos y que estaban también por allí anunciados, como el símbolo de la palma o la palmera. Este símbolo se utilizaba mucho para hablar de los mártires cristianos. La época de los mártires fue una época de mucha pureza de la fe, pero al mismo tiempo fue una época bastante compleja, porque pues el nombre nos recuerda que no solamente dieron testimonio, que eso significa la palabra mártir, sino que al mismo tiempo dieron su vida por ese testimonio. Entonces, aunque hay un martirio incruento, también hay un martirio cruento que se vio sobre todo en los primeros tiempos. Y uno de los símbolos era justamente la palmita, la palma que pues sabemos que simbolizaba la victoria, simbolizaba la paz también incluso, pero a veces se extiende el simbolismo incluso hasta hablar de la palmera común como el lugar que representa el oasis en medio del desierto, como diciendo, pues en medio de toda la tempestad, de todo el caos de las persecuciones, siempre hay un punto de referencia que nos ayuda a recordar que es posible vivir nuestra fe. Hablábamos la sesión pasada de la cruz, el símbolo que algunos dirían es el símbolo por excelencia del cristiano, y hacíamos la alusión o la distinción entre la cruz antes
al principio del cristianismo, que dijimos en los comienzos que era un poquito difícil verla como un símbolo muy bonito, y después del siglo IV, ya en la Edad Media, que fue el símbolo por excelencia hasta el día de hoy. Hemos hablado también de algunos símbolos, quizá decíamos de animales para referirse a Cristo. En nuestro grupo de WhatsApp les mandamos también un libro en PDF sobre algunos animales que representan a Cristo, Jesús, nuestro Señor, y algunos otros animales que no representando a Cristo, pero sí representan una realidad de nuestra iglesia. Entonces, ha habido un buen número de símbolos que hemos tratado. El famoso pez, se me ocurrió ahorita recordarlo, la paloma que también estoy viendo en este momento allí en la imagen, que son símbolos que a veces tenemos ya de todos los días, pero que no siempre sabemos cuál es su significado más correcto. Entonces, hemos tratado de ir un poquito a lo más propio, y el día de hoy vamos a presentar tres símbolos que son impresionantes. Así que tienen que quedarse definitivamente para escuchar acerca de estos tres símbolos. Empecemos, pues. Creo yo que nos llevaremos una muy bonita sorpresa, porque hasta el momento, al hablar de símbolos, hemos hablado de imágenes como tal, ¿verdad? Vamos a ver un poquito. Y el primero es el símbolo de la fe. ¿Cuál es el símbolo de la fe? Alguien puede decir, a lo mejor una cosa que manifieste mi fe, a lo mejor una piedra, a lo mejor la cruz. ¿Cuál será el símbolo de la fe? Pues no, se conoce como el símbolo de la fe al credo. El credo es el símbolo de la fe. Leo nuestra diapositiva. El símbolo de la fe es el contenido resumido de la fe de los cristianos. Es el credo cristiano. Sabemos que antiguamente, bueno, hasta el día de hoy, vaya, el lenguaje, el idioma oficial de la iglesia es el latín, pero no significa que la iglesia siempre hable en latín. Los documentos de la iglesia, sobre todo de la iglesia que viene desde el Vaticano, no las conferencias episcopales regionales, sino desde el Vaticano, bueno, son documentos que se escriben en latín y que son después traducidos a las lenguas vernáculas. Sobre eso no hay inconveniente. Pero en este sentido, por ejemplo, las mismas oraciones tienen a veces nombres justamente que son en latín y que nosotros a veces no entendemos del todo. Cuando hablamos del credo, credo es una conjugación verbal que significa creo. Credo significa creo. Así, sencillo. ¿Por qué? Porque es la primera frase, la primera palabra, mejor dicho, con la que empieza esta oración, ¿verdad? Creo en Dios. Entonces, en latín es credo. Y ya, pues de ahí viene. La mayoría de las oraciones así nos son heredadas. Por ejemplo, el Ave María, le llamamos Ave María, y empieza Dios te salve María, llena eres de gracia. Hago un paréntesis innecesario, pero que ahorita lo recordé, que dos cositas. La primera de ellas es que Ave María se traduce como, o lo traducimos como Dios te salve María. Perfecto. Entonces así empieza la oración en latín. Ave María, gracia plena y demás, ¿no? Muy bien. Por eso se llama Ave María. Pero cuando la hemos traducido le ponemos Dios te salve María. Y aquí es donde está el paréntesis innecesario, pero lo estoy diciendo ya. Que algunos dicen, oye, pero ¿por qué Dios va a salvar a María? Que Dios te salve María. No, 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 no. Cuando decimos Dios te salve, no estamos entendiendo la salvación que viene de Dios. Dios te salve, que Dios te salve María. No, no, no. Es un simple saludo. Así, no hay más. Es un simple saludo. Dios te salve es un saludo. Olvídense de alguna otra interpretación bastante ajena a la realidad. Porque esta oración que viene, esta primera parte en la Biblia dice Jaire María que jaritomene, que ya sabemos que significa alégrate María, llena eres de gracia. Ave María, gracia plena. ¿Verdad? Entonces, ese Jaire es un saludo, alégrate, que ya después, y de hecho es uno de los temas que he estado pensando y pensando, a ver cómo poder ubicar ese tema para darlo en algún curso, pero lo comparto con ustedes, que no pensemos que es la salvación. Y así con las oraciones que tenemos, ¿verdad? La salve, decimos.
y hablamos de otra oración para la Virgen, y así tenemos algunas oraciones, y de allí viene pues la misma cuestión del credo. Credo significa entonces creo, y porque así empieza la oración. Pues en el credo, esta oración que realizamos todos los domingos y algunos otros momentos importantes, ¿verdad? Allí están contenidas las verdades centrales del ser cristiano y del para ser cristiano. Diríamos el día de hoy, el ser y el quehacer cristiano. En la segunda diapositiva, referente al símbolo de la fe, viene una bonita explicación de por qué se llama símbolo de la fe, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, habíamos comentado que etimológicamente símbolo puede traducirse como aquello que se lanza o se avienta junto con. Pero hay otras posibles traducciones y el día de hoy vamos a ver otra en la diapositiva que sigue, por supuesto. El credo expresa la fe que se profesa en el bautismo. Es la base de toda enseñanza catequética cristiana y principio normativo doctrinal de toda ortodoxia cristiana. Se oye maravilloso, a lo mejor no sabemos qué significa esto, pero es muy bonito. Cuando somos bautizados, recuerden que hacemos unas negaciones y unas profesiones de fe. ¿Se acuerdan? Entonces, ese rechazo a una vida anterior, a una vida donde el reino sigue siendo el reino de Satanás, y una aceptación del reino de Dios, bueno, allí es donde justamente afirmamos la fe en este Dios. Y esa fe es la base de la catequesis cristiana. Aquí es bueno recordar que una cosa es el anuncio de la fe cristiana y otra cosa es la catequesis o enseñanza de esta fe. A veces, por ejemplo, cuando una persona, un predicador, va a evangelizar, en realidad tendríamos que de ser un poquito más concretos y decir, este predicador va no a evangelizar en el sentido amplio, sino restringido de que va a anunciar por primera vez el evangelio. Pero esto que estamos haciendo el día de hoy no es propiamente un anunciar por primera vez el evangelio. De hecho, con ustedes hablo cual si somos ya todos de un camino para acá. Estas palabras no les resultan 100% desconocidas. Sé que algunas sí lo son, pero yo sé que esto ya no es un primer anuncio. Yo sé que ustedes ya están en un cierto camino de fe de hace 1 año, 2 años, 5 años, no lo sé, pero ya estamos en un camino de fe. No es un primer anuncio, es catequesis. No es querigma, es catequesis. Entonces, por eso es que eso que se profesa en el bautismo dice es la base de toda enseñanza catequética cristiana. Esto viene después. Y la enseñanza que se asume, pues también nos va dando ciertas normativas, ciertas leyes, ciertas reglas para vivir. Y dice allí de toda ortodoxia. Ortodoxia es una sana creencia cristiana, ¿sí? Una recta. Orto significa recto, doxa significa, miren, significa varias cosas. Una de ellas es como opinión, otra es como gloria, pero la ortodoxia es cuando dice alguien, es que es muy ortodoxo, significa que es muy recto en lo que cree, ¿sí? Porque podríamos traducirlo de otras maneras, pero pensemos en eso, es muy recto. ¿Quieres tú actuar rectamente dentro de la fe cristiana? Pues debes conocer lo que profesaste y debes entenderlo. ¿Quién te va a ayudar para eso? El credo. El credo. Se supone, por lo tanto, que todo cristiano, y esto es bonito, no solo sepa recitarlo, que lo hacemos, salvo cuando es el credo apostólico, porque ahí sí se nos va un poquito, ¿verdad? Cuando es el credo niceno-constantinopolitano, más, lo tenemos más masticado, pero cuando es el credo apostólico, híjole, sí se nos va un poquito. Bueno, pero supone que todo cristiano no solamente sepa recitarlo, sino que sepa vivirlo y orientar su fe de acuerdo con lo que allí se profesa, que su vida vaya de acuerdo con esa fe, porque es el punto importante. Qué bueno que lo creamos, pero ahora va otro punto que nos hará crecer. Hay que vivirlo. Y no porque alguna gente llega a pensar, bueno, es que hay que vivirlo y eso me hace más. No, 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 no lo veamos así, sino que hay que vivirlo porque me convence vivirlo de esa manera. ¿Sí? Bueno, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Yo sé, por ejemplo, que el agua simple es mejor que el refresco azucarado. Lo sé, lo sé.
pero aún así tomo el refresco azucarado y no tomo agua simple. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa es saber y otra cosa es vivir. Entonces a veces sabemos el símbolo de la fe, lo repetimos, pero no lo vivimos. Y aunque podríamos decir que estamos totalmente convencidos de ello, el hecho de no vivirlo ya nos pone también en una encrucijada. Conviene recordar que el acto de fe, el fides qua, no termina en los enunciados sobre Dios, lo que yo voy a decir sobre Dios, sino que mi acto de fe termina en Dios mismo. ¿Sí? Es decir, eh, la finalidad del cristiano no es recitar el credo. El credo es un medio para poder acceder a Dios, a la vida en Dios. Esa es una cosa impresionante, ¿no? Aquí hago una primera anotación. Hay un libro del recientemente fallecido Papa Benedicto XVI, de cuando no era todavía Papa. Si no me equivoco, es de los años 70. Un libro muy famoso. Él escribió bastante, bastante, bastante. Y este libro se llama Introducción al Cristianismo. Está en varias editoriales, pero ese libro es de ley leerlo, tenerlo así se puede, pero leerlo para entender cuáles son los puntos básicos del ser cristiano. Introducción al cristianismo. Un librazo, librazo. Y repito, hay de varias ediciones porque hay unas que son de 700, 800, 1000 pesos o más y otras que son un poquito más accesibles. Y sí, evidentemente también por allí ronda en internet, aunque quizá no tan legalmente, pero bueno, por ahí también anda. Adivinen de qué trata este libro, del credo. ¿Sí? Este libro que es conocidísimo, que es compradísimo todavía al día de hoy, que es un bestseller católico, cristiano católico, que es un fundamento, trata sobre el credo, justamente. Lo digo nada más para que veamos qué importancia tan grande tiene el credo. Es que lo aprendemos. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, en el catecismo nos hacían aprender las oraciones y le teníamos miedo al credo porque estaba larguísimo. El Ave María está chiquito, el Padre Nuestro un poquito más grande, pero todavía, el Dios te salve, bueno, perdón, la salve como le llamamos, pues decíamos, está mediano, pero como casi no lo usamos, usamos más el Padre Nuestro y el Ave María en los rosarios y todo esto, la salve una vez nada más en el rosario y a veces se nos olvida, pero decíamos, ¿y el credo? ¿Cuándo no? Entonces, si era larguísimo, entonces me acuerdo que nos daba mucho miedo, lo digo por mí, insisto, por mí, ¿no? Nos daba mucho miedo cuando hacíamos el catecismo que nos preguntaran el credo. Imagínate que me dijera hoy el Señor, ¿recita el credo? Sí, se lo recito. Pero a ver, que me dijera, ¿y tu vida va acorde con esa profesión de fe? Le diría, Señor, permíteme tantito, ¿verdad? Y entonces, pues, lloraría amargamente porque no estaría siendo coherente de lo que digo con lo que vivo. Pero bueno, segunda cuestión, y aquí está la parte bonita que les decía. Otra traducción. La palabra griega símbolon significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador, y esto lo vemos en las películas. ¿Se acuerdan? Hay algo, un artefacto, una vasija, una hoja, se rompe a la mitad, se le da una parte a uno y dicen, bueno, cuando llegue esa persona que diga que tiene esta parte, a ver, vamos a ver si queda, si cuadra, y si queda, es él el enviado, y si no queda, cuidado porque es alguien que está tratando de hacer algo distinto. Entonces, eso también significaba la palabra símbolon, que era la mitad de un objeto partido, ¿no? El símbolo de fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Es decir, no es porque se haya partido. Se toma en cuenta la palabra símbolo no porque se parta, sino porque al juntarse se identifica al portador. En este caso se le llama símbolo de la fe al credo porque así nos identificamos entre creyentes. Pero no solamente eso,
tercera acepción de la palabra símbolo. Ya vimos la primera desde las primeras sesiones, que seamos lo que se arroja junto con, ahora es la mitad de un documento o de algún objeto. Y fíjate cuál es la tercera. Símbolo significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es, por tanto, la recopilación ¿de qué? De las principales verdades de la fe. Se llaman artículos, ¿no? A ver, aquí está una verdad de fe, creo en Dios. Otra, creo en Jesucristo. Otra, creo en el Espíritu Santo. Ah, bueno, ¿qué hago con esas tres? Las junto en una sola. Y hago el símbolo o la recopilación de estas verdades de fe. ¿Sí? De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis, porque son, volvemos a insistir, las realidades fundamentales, es decir, que fundamentan nuestra fe. Y por tanto, si son las verdades que fundamentan nuestra fe, por eso es bueno que ellas sean las primeras en ser conocidas. Seguramente habremos escuchado la palabra dogma, ¿verdad? La palabra dogma, que ha sido muy maltratada, la verdad, es una palabra muy bonita porque nos recuerda que hay algunas cosas de nuestra fe que no están sujetas a negociación, ¿verdad? No podríamos ponerlas a negociación. Eso es, vaya, de ley, de ley. Hay otras que sí, hay otras que podríamos negociar, pero estas no. Bueno, esos son los dogmas. Pues de nuestros dogmas, que yo no sé si ustedes sepan cuántos dogmas hay en la Iglesia Católica, porque si ustedes han escuchado la palabra, sí lo han escuchado. Si saben cuántos, probablemente no. Hay gente que cree que son muchísimos, hay unos que no sabe, no tienen idea. Hay 44 dogmas en nuestra iglesia, solamente 44. ¿Sí? Ahora bien, pues de estos dogmas, digámoslo así, no quiero decir que la mayoría, pero sí los básicos, ¿dónde están? En el credo. El credo es una maravilla, ¿sí? Y a él llamamos entonces el símbolo de la fe. Y justamente es uno de los temas que me gustaría tratar en algún curso. No sé si de los cursos de mes o quizá hasta de 2 meses, aventurarnos a vivir un curso del credo durante 2 meses, 8 sesiones nada más. Sabemos que se van rapidísimas las sesiones, entonces pues podría ser, ¿no? El credo porque es, insisto, lo básico de nuestra fe. No solamente recitarlo, sino también entender a qué se refiere. Es más, hasta hago una rápida, ¿cómo decirlo así? Como un tráiler, ¿no? De un posible curso del credo. Porque hay una parte donde dice que Jesucristo descendió a los infiernos, ¿verdad? Bueno, y hay gente que todavía el día de hoy no entiende qué significa que Cristo descendió a los infiernos porque no han identificado la distinción entre infierno e infiernos. Y hay gente que cree que Jesucristo fue al infierno. No, no, no. Descendió a los infiernos es una forma de aquellos tiempos de decir que Jesús realmente murió. Nada más. Eso es lo que querían decir. ¿Qué es lo que implica? Ya habría que explicarlo, por supuesto, pero no estamos diciendo que haya una región inferior llamada infiernos y que Cristo fue descendiendo. No, no, es una forma, pues sí, mediante una imagen de decir que Cristo realmente murió. Y hay que decir, por eso es importante, ¿no? Hay que decir, ¿y por qué tuvieron que decirlo? Porque había gente que creía que Cristo no había muerto. Entonces fue una forma de responder a estas faltas de fe y por eso digo, el credo es una cosa maravillosa. Pero no es el único símbolo que vamos a ver el día de hoy. Dijimos que íbamos a ver 3 símbolos y tenemos poco tiempo y ya les comentaba que iban a ser vistos de manera superficial con la intención de invitarlos a ahondar ustedes en estos 3 símbolos y que probablemente pues pudiéramos nosotros ofrecer algún otro de ellos. También están los sacramentos como símbolo, la liturgia misma. Ya recuerdo que, no sé si fue durante la grabación o fuera de ella, me parece que fue fuera de ella, que uno de nosotros presentes aquí, José Manuel, si no me equivoco, había comentado algo justamente de los símbolos en la liturgia. Y decía, bueno, pero si hay símbolos en la liturgia, ¿hay algo significativo allí? Y decimos, sí, evidentemente. Y recuerdo que les dije, pero es un tema que va a venir adelante, no ahorita. Bueno, los sacramentos. Recordemos que todo símbolo está contenido en una categoría que se llama signos. Lo vimos en la primera sesión. Si alguien no recuerda o viene por primera vez y está escuchando
este tema de este curso, pues puede ir al primer tema que dimos acerca justamente de los signos, y de ahí hablamos de los signos símbolos. ¿Por qué es importante? Porque mira cómo podemos definir a los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Son signos. ¿Ya viste? Por eso es importante que veamos que también en ese sentido son símbolos. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia. La palabra eficaz viene de una palabra latina que es facio, facis, facere, es un verbo que significa hacer, ¿verdad? Los signos eficaces es porque realmente hacen. Y en este caso es va ese hacer con la gracia. Es decir, si yo, por ejemplo, perdonen, ya no me da tiempo de contar todo el chisme que luego cuando me corresponde dar catequesis prematrimoniales los suelo contar, pero bueno, ahorita no me da tiempo, tenemos muy poco tiempo ya de hecho, pero resulta que un artista eh, junto con una modelo eran una pareja y resulta que en algún momento unos reporteros le preguntaron, bueno, ¿y no tienen planes de boda o algo así? Y le respondió el artista, es que ya nos casamos. Y dijo el reportero, pero ¿cómo si no nos enteramos? Y a ver, cuéntanos qué pasó, cuándo, a qué hora, dónde. Y dijo él, bueno, pues una noche que íbamos caminando por la playa, a la luz de la luna y de las estrellas, ahí mismo nosotros dijimos, pues yo te acepto a ti como mi esposa, ella me dijo, te acepto como mi esposo, y pues ya estamos casados. Ustedes me van a disculpar que diga eso tan cruelmente, ¿verdad? Pero entre eso y el matrimonio de la kermés de la primaria, no hay diferencia. Es lo mismo, ¿verdad? Hay gente que se escuda diciendo que no le hacen falta papeles para casarse y es la mayoría de la gente que al rato se está separando. Precisamente porque no tienen la vivencia real de un matrimonio, en este caso una boda, ¿no? ¿Por qué? Porque allí, perdonen la expresión, pero, por cierto, evidentemente esta pareja se separó. Así que, pues bueno, ya sabremos qué tan en serio tomó esa boda por la noche, ¿verdad? Evidentemente, esta, eh, este remedo de matrimonio, pues no tenía la eficacia de un verdadero matrimonio. Y la eficacia es que hace presente la gracia, no solamente que dice que existe una gracia, sino que hace realmente presente la gracia. Y hacer presente la gracia es que da la oportunidad de que mediante ese acto que llamamos sacramento, nos podamos salvar. No es juego, por tanto, no es juego. El matrimonio en este caso no es un juego. Alguien se casa porque se quiere salvar, no porque quiere unir su vida a la otra persona, sino porque se quiere salvar. En este caso, por ejemplo, el matrimonio, pero cada uno de los 7 sacramentos tiene una eficacia de la gracia como tal. Bueno, pues los sacramentos han sido instituidos por Cristo y han sido a su vez confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada ¿qué? La vida divina. Es importante esto porque fíjense que dentro de bueno, siempre que estoy haciendo algo aquí en casa, que es su casa por supuesto, suelo poner algo para escuchar. A lo mejor a veces pongo música, a veces pongo comedia, pero también de vez en cuando pues pongo alguna catequesis, alguna homilía, algún sacerdote por ahí. Y em, un sacerdote que de vez en cuando escucho dijo una cosa que no fue del todo acertada y que tengo que comentarla para que ustedes, si lo escuchan o si han escuchado algo parecido, eh, tengamos en cuenta esto. Él decía que los santos también se confiesan. Decía, y no estamos lejos de todo eso, porque los santos también pecan, los santos también se confiesan, los santos también han hecho este camino de conversión. A ver, vamos por partes, vamos por partes. Ningún santo peca, ningún santo se confiesa, ningún santo se convierte. ¿Por qué? Porque ya son santos. Si tú me dices, esta persona, pongo nombre para que entendamos, San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Mientras estuvo en esta tierra, no fue San Francisco de Asís, fue Francisco de Asís. Y mientras fue Francisco de Asís, pecó, se convirtió, se confesó todo. Pero una vez que ha muerto, ha entrado en la vida divina. Y entonces ya ahí es donde decimos que él ya es santo. Y ahí en la vida divina, pues no necesita confesión. Se entiende lo que el padre quería decir,
que los santos, a pesar de que hoy los vemos como santos, en algún momento también pecaron y también tuvieron que convertirse. Pero hay que distinguir, un santo no peca, un santo no se confiesa antes, esa persona, antes de entrar, ¿en dónde? En la vida divina. Porque por ahí escuché a alguien también que decía lo siguiente, decía que cuando llegaba en el yo confieso, ¿verdad? Ante Dios, que he pecado mucho, y dice que cuando llega el punto de por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, dice, yo no lo digo, decía, yo me quedo callado nada más, y dice, porque yo ya no tengo culpa. Pero por favor, dice que ya no tiene culpa porque Cristo ya le perdonó todo. Y no, espérame tantito. Mientras respiremos en este mundo, tenemos esa tentación. Mira, un amigo se casó hace un par de semanas, se fue a confesar, ya saben, 1 o 2 días antes, un día antes de casarse, y llega a su casa y nos lo contó, así tal cual, nos contó que llegando a su casa empezó a hablar de otros y que él mismo dijo, dice, ni media hora pasó de que me confesé. Se acababa de confesar y ya estaba pecando otra vez. Pues imagínate, nosotros en el día a día, por eso digo que los santos no pecan, los santos no se confiesan, pero los que estamos peregrinos, recuerden que hay tres estados de la iglesia peregrina, nosotros, la iglesia celeste y la iglesia purgante. Pues la iglesia celeste, pues ni modo que digamos que la iglesia celeste también está pecando. No, ¿cómo crees? La iglesia celeste también está confesando. No, ya, ellos ya están gozando de la santidad en la vida divina. Para ello son los sacramentos, para entrar en esa vida divina. Si no, olvídense, no podríamos entrar. Ahora bien, todo sacramento tiene un rito propio, ¿verdad? Bueno, pues los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados, dice, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Si el sacramento del bautismo dice que soy hijo de Dios, no es un juego, realmente soy hijo de Dios. ¿Sí? Dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas, porque a pesar de que ellos son eficaces en sí mismos, también podría ser que nosotros les pusiéramos cierto obstáculo. Por ejemplo, me voy a confesar sin haberme arrepentido. El Padre puede dar la fórmula de la absolución, pero ni aun así quedaré absuelto porque un requisito para ser absuelto es el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. ¿Quienes lo reciben con qué? Con las disposiciones requeridas. Alguien se quiere casar, pero lo hace obligado, lo hace obligada, pues entonces está poniendo un obstáculo para ese sacramento del matrimonio, porque una disposición requerida para el matrimonio es la libertad. Así que hay que tener mucho cuidado. En la vida sacramental de la iglesia, el tesoro escondido en el campo del que habla Jesús en la parábola del Evangelio se hace perceptible. Por eso son símbolos. Por eso son símbolos. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las definiciones de símbolos es hacer presente una realidad, en este caso concretamente divina? Bueno, pues aquí está justamente. Los signos, dice, en ellos, perdón, en los sacramentos se hace perceptible a los fieles a través de los signos sagrados el tesoro escondido, ¿sí? Mientras que los elementos esenciales de los sacramentos, que son la forma y la materia en términos de la teología escolástica, por ejemplo, la materia de la Eucaristía, pues el pan y el vino, siendo pan y vino. La forma, pues es la fórmula de la consagración, por ejemplo, ¿no? Estoy abaratando mucho, por supuesto, teología sacramentaria, pero para que nos demos una idea rápida, ¿verdad? Bueno, mientras que los elementos esenciales de los sacramentos se distinguen con una humildad y sencillez maravillosa. Bien, el otro punto, porque son sacramentos y liturgia. La liturgia, como acto sagrado, los envuelve en ritos y ceremonias que ilustran y hacen comprender mejor la gran realidad del misterio. Ejemplifico justamente con la liturgia. Pensemos, por así decirlo, cómo fue la primera Eucaristía, la última cena, aquí entre amigos, en una mesita muy sencilla, recostados todos, con pan cualquiera, con vino cualquiera, todo muy sencillo. ¿Cómo fueron los primeros sacramentos eucarísticos? Igual, sencillitos. Pero la liturgia
entendiendo que no estamos ante cualquier situación, dice, ¿cómo vamos a hacer una Eucaristía pudiendo hacer algo tan grande como hacer algo tan pequeño, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dice, hay símbolos muy bonitos, hay signos muy hermosos, como por ejemplo el incienso. Y entonces hacemos una incensación, ¿verdad? Que nos mete en esta realidad ritual tan preciosa. Por eso el sacramento va junto con la liturgia para entenderlo. Repito, entonces la liturgia envuelve en ritos y ceremonias que ilustran y hacen comprender mejor la gran realidad del misterio. La liturgia es una cosa impresionante. Por tanto, se da una traducción. Ahí viene el símbolo. ¿Se acuerdan que el símbolo decíamos es una traducción? Por tanto, se da una traducción en elementos sensibles y por lo tanto más accesibles al conocimiento humano para que la comunidad cristiana esté preparada a recibir la gracia divina. Así que, pues ahí está. La liturgia con los sacramentos van siempre de la mano. Grandes símbolos, aquí están. Repito, también al igual que con el credo, podríamos hacer todo un curso, una materia de sacramentos. No solamente el qué son, qué significan, o cosas ya muy sencillas como las que llegamos incluso a compartir en algunas catequesis para papás y padrinos, que no es que esté mal, pero pues es una catequesis presacramentaria, no es teología sacramentaria. La teología sacramentaria te pone toda la historia, todos los pros, todos los contras, todos los defensores, todos los que están en contra de que sea de cierta manera, porque no es tan sencillo esto, ¿eh? Tenemos 2000 años como iglesia y desde el principio hubo opiniones diversas. Entonces, empezar a ver y qué significa y cómo tiene que ser. Y, por ejemplo, sabemos que, fíjense, escuchamos la palabra cirrosis y de inmediato la relacionamos con alcoholismo. Pero la cirrosis puede tener otras causas, ¿ok? Ahora bien, imaginen un sacerdote que tiene la vocación al sacerdocio como tal y que entonces es, pues ya, consagrado como sacerdote. ¿Qué va a pasar si ese sacerdote, por distintas causas, tiene cirrosis y sabemos que en la misa tiene que consagrar vino y tomar vino? Entonces, cosas que a veces dice uno, pues, ¿qué hacemos? Y que uno dirá, pues que no lo tome. No es tan fácil. Entonces, ha habido situaciones de este tipo que han tenido, vaya, una historia muy interesante para llegar a lo que hoy hacemos. Por ejemplo, cuando se nos recrimina que el bautismo se haga también a los niños y quieren que les demos una cita o dos, pero con una se conforman para que digamos dónde viene el bautismo de niños. No, no viene en una cita, viene en 2000 años de historia de la iglesia. Si tienes tiempo te explico 2000 años de historia de la iglesia, no una cita bíblica. No es eso, no se trata de dar citas para todo nada más. La Biblia es fundamental en nuestra fe, pero ya sabemos que la Biblia no es el único fundamento de nuestra fe. Entonces hay que tomar en cuenta también esa parte. Y entramos al tercer símbolo. El símbolo que, fíjense que la semana pasada, y de hecho hace ratito cuando empecé diciendo acerca de la cruz, decíamos, y yo lo decía, el símbolo por excelencia del cristiano. Pero para el creyente hay otro símbolo mucho más grande que la cruz misma. ¿Cuál será ese símbolo? Jesús. Porque Jesús es el símbolo del Padre. Te puedo asegurar que en cuanto te diga la cita, vas a entenderlo perfectamente bien. Muéstranos al Padre, le dicen a Jesús. ¿Y qué dice él? Tanto tiempo que he estado con ustedes. Quien me ve a mí, ve al Padre. El símbolo más grande que tenemos es Cristo mismo, porque Él nos ha demostrado quién es Dios. A Dios lo desconocimos durante 2000 años. Lo quisimos conocer porque se fue revelando poco a poco, pero aún así teníamos unas ideas muy equivocadas de Él. De hecho,
2000 años después del acontecimiento Jesucristo, todavía tenemos ideas bastante e inquietamente bastante antiguas. Todavía estamos pensando que muchas cosas se deben a ese Dios, al Dios, como decimos a veces, del Antiguo Testamento. Mira, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, solo que el Dios del Antiguo Testamento fue contado, platicado por gente que no le había visto directamente. El Dios del Antiguo Testamento fue testimoniado por gente que no tenía la plenitud de la revelación. Pero es el mismo Dios, el único Dios. Pero hay gente que dice es que es muy diferente, claro, porque la vivencia que tuvieron en el Antiguo Testamento fue una vivencia muy distinta, pues Cristo no había llegado. Y si Él no había llegado, la plenitud de la revelación tampoco. Por eso cuando llega Cristo y nos propone a un Dios diferente, por eso muchos lo rechazan, porque ya tenían sus ideas de Dios. Y Cristo viene a decir, no, es que Dios no es así. Oye, Jesús, Dios manda la enfermedad, que Dios mande la enfermedad, pero ¿cómo crees? Dios manda la salud. Mira, aquí hay un enfermo y quien me ve a mí, ve al Padre y yo lo curo. Entonces, ¿qué tienes que entender? Que el Padre quiere la salud de ese enfermo. Oye, y Cristo manda todas estas, perdón, y Dios manda todas estas tragedias, y Cristo dirá, por supuesto que no, claro que no, mira, a esas tragedias tú les temes. Podría decir Jesús, pues igual y hasta yo le podría temer a esas tragedias. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Aquí estoy. Ánimo, no tengan miedo, sigan adelante. Ese es el Padre. Como dicen algunos de una forma maravillosa, ese es el Dios revelado por Jesús. Ese es el Dios que está simbolizado, que está traducido, que está interpretado por Jesús. Jesús es símbolo del Padre. Jesús es esa presencia aquí de la realidad del Padre. Olvidémonos de ideas que teníamos de Dios. Veamos a Cristo y veremos cómo es Dios. Y veremos que Dios, a diferencia de la antigüedad y todavía de algunos actualmente, que creen que Dios es enojón, ¿cómo era el Señor Jesús? Era amor, era ternura, sí, era exigencia también, pero no era un Dios enojón, o no nos presenta a un Dios enojón, a un Dios colérico, a un Dios que siempre está buscando qué es lo que hiciste mal para condenarte, para castigarte, para ponerte trabas, para ponerte pruebas. No, 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 ese no es Dios, es una imagen equivocada de Dios. Ve a Jesús y verás al Padre. Jesús no manda la tormenta, Jesús calma la tormenta. Jesús no te manda enfermedades, te manda salud. Jesús no te pone pruebas. Jesús incluso te quita del camino a aquellos que te ponen a prueba, como con la adúltera. Jesús no juzga, Jesús salva. Eso significa su propio nombre, el Salvador, no el condenador, no el fiscal, no el enemigo. Ese ni es Jesús, ni es el Dios que anuncia Jesús. Y uno dirá, qué hermoso tener en Jesús la presencia real de Dios. Y por supuesto que lo es. Pero ¿sabes qué? Ahí no acaba todo. Ahí no acaba todo. ¿Por qué? Porque hay otra cosa más importante que Jesús sea símbolo del Padre. Sí, que tú seas símbolo de Jesús. Que tú seas un signo para los demás de quién es Jesús. Dice Mateo 25, le basta al discípulo ser como su maestro. Ese es el punto importante, que tú cuando vivas, la gente vea en ti a Jesús y viendo a Jesús, vean realmente a Dios. ¿De qué sirve tanto credo, tanto curso, tanto todo, si nuestra vida no es digna de ser imitada? Decía San Pablo a los Corintios, una de las citas que más me ponen en conflicto. San Pablo se atrevía a decir, sean mis imitadores, hagan lo que yo hago, vivan como yo vivo. Bueno, alguien soberbio
Por supuesto que lo puede decir. No, mira, tú haz lo que yo hago porque yo estoy bien. Pero sabemos que es soberbio. En cambio, alguien con un mínimo de conciencia va a decir, hasta lo hemos dicho, te cuento lo que yo hice, te cuento lo que yo hago para que no lo hagas tú. No, 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 no. No es te cuento mi mal para que tú hagas el bien. Es te cuento mi bien para que tú seas mejor todavía que yo. No nos... lo tomamos como meme a veces, pero dentro de la risa tenemos que entender que también hay un conflicto para nosotros, una confrontación para nosotros. En este meme que dice, me dijiste que servías de ejemplo en la iglesia, sí, pero de mal ejemplo. Olvídate, olvídate, es un meme. Esa no es palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sean mis imitadores. Pero ¿sabes cómo continúa esta cita? Dice San Pablo, sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Es decir, San Pablo no dice, yo actúo bien. San Pablo dice, yo actúo como Cristo. San Pablo también era símbolo de Cristo. Y a eso estamos llamados. Cuando hablamos de símbolos cristianos, una amiga recientemente nos envió unas fotos y estuvo en un antiquísimo baptisterio en donde se leía que había símbolos justamente paleocristianos. ¿Qué significa paleocristiano? Bueno, palaio significa antiguo, símbolos del antiguo cristianismo. ¿Por qué no hay símbolos de un cristianismo nuevo? Porque no hay cristianos nuevos. Los cristianos de ahora no somos nuevos cristianos, somos nuevos medio cristianos, medio creyentes. Ay, vamos llevándola, decimos, y nos vamos conformando. Hay que ser auténticamente símbolos para que de esta manera, decía el mismo Jesús, brille su luz delante de los hombres, para que ellos puedan dar gloria a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.